en la sexta mesa, que tiene un tema, como acabamos de escuchar en la anterior, verdaderamente crucial para el país. A lo mejor se trata de lo más importante que México enfrenta hoy en día, que es la cuestión de la rendición de cuentas y transparencia, y los dos elementos que obviamente están relacionados con todo esto, que son la corrupción y la impunidad, ¿no? Como ustedes saben, se trata de ver de qué manera la posibilidad de una nueva constitución incidiría en estos temas, si sería positivo o negativo para la rendición de cuentas y la transparencia en nuestro país, pensar en una reformulación del texto constitucional o bien en corregir y ajustar la constitución vigente. Le doy la bienvenida al doctor Niembro y al doctor Bojorquez, pero antes tengo que hacerles un comentario muy desafortunado. Desgraciadamente, por razones de salud, el doctor Serrano Migallón no puede estar con nosotros, está hospitalizado en este momento en el Instituto Nacional de Nutrición y por lo tanto pues no pudo acompañarnos. Yo todavía hablé por teléfono con él antier, me dijo que probablemente nos enviaría un texto para que fuese leído acá, pero pues evidentemente no se dieron las condiciones y no hemos recibido hasta el momento su texto. De manera que de aquí le enviamos un gran saludo y nuestros deseos fervientes por su más pronta recuperación. Seguiremos el hábito que hemos establecido aquí desde ayer de dar la palabra según, ¿cómo se dice? Ay. ¿Alfabético? No, hombre, en orden alfabético. En orden alfabético. De manera que empezaríamos con el maestro Bojorquez. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de maestría en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Colabora con el Instituto del Banco Mundial, asesorando en materia de transparencia y rendición de cuentas en la provisión de servicios públicos y administración de recursos tales como el agua, la medición y evaluación del impacto de la corrupción, el monitoreo de instrumentos internacionales anticorrupción, ética e integridad en el sector privado, la relación entre institucionalidad y corrupción en la política social, etcétera. Actualmente es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, capítulo de Transparencia Internacional en México y representante de la sociedad civil ante la Alianza por el Gobierno Abierto en México. Maestro Bojorquez. Pues muchas gracias, embajador, y me sumo a los parabienes para el querido Fernando Serrano Migallón, que por segunda ocasión en un tiempo muy reciente ha sido hospitalizado. Ojalá se recupere pronto. Dejaré, como me imagino que han hecho otros, la pregunta grande de qué se mete o qué se corrige en una constitución o en la constitución para el final. Empezaré por la coyuntura. Hoy me tocó la muy desafortunada tarea, lo tengo que hacer cada año y tal vez es el momento más difícil del año, de informar a la opinión pública mexicana sobre el estado que guarda el país en términos de la percepción global de corrupción. Es una tarea ingrata, siendo mexicano, tener que reportar cómo nos ve el mundo, cómo nos ven los analistas de riesgo país, los analistas de riesgo financiero, los hombres y mujeres de negocios que son entrevistados por distintas fuentes para poder estimar este índice de percepción de la corrupción. Y esta madrugada en Berlín, a las 5 de la mañana, 22 horas de México, se reportó que México había caído 28 lugares en el índice de percepción de la corrupción 2016.
para decirlo muy claro, no es frecuente ni siquiera en un índice de percepción que uno caiga a tantos lugares. Las caídas suelen ser menos dramáticas porque el diseño metodológico del instrumento hace difícil que un solo escándalo jale la percepción de la población. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Pues que, lo pongo así porque tiene que ver con el espíritu de este coloquio y de la mesa, que los cambios constitucionales e institucionales en los que hemos trabajado sociedad, gobierno, Congreso, en los últimos 2 años, la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción de 2015, las 7 leyes secundarias de 22 que se van a reformar para construir el Sistema Nacional Anticorrupción, el esfuerzo de 13 entidades federativas que ya han iniciado el procedimiento de reforma constitucional en sus estados para crear un sistema local anticorrupción. Ahorita entro tantito al sistema anticorrupción para quienes no estén familiarizados con su contenido. Todos estos esfuerzos institucionales no han sido suficientes para paliar la continua, sistemática, perniciosa y lamentable cantidad de escándalos de corrupción que han invadido a nuestro país en los últimos años. ¿Cierto? Ni siquiera cambios a la Constitución, se tocaron 14 artículos de la Constitución para crear el sistema, 604 artículos reformados en leyes secundarias, 2 leyes generales, un esfuerzo inédito en la historia del país que vivimos el año pasado, en el primer semestre del año, inédito en el mundo, un ejercicio, hablando de participación social, platicamos hace un momento, la primera vez en la historia del planeta Tierra en la que se discute una reforma anticorrupción por el método de parlamento abierto, donde los ciudadanos se sentaban a la par de los legisladores a discutir estos asuntos y colegislaban de alguna manera, ¿no? Ni siquiera era cabildeo, ¿no? Había un espíritu de colegislación. Hicimos todo lo que se tiene que hacer y está en todos los manuales. Y aún así no le hemos podido mandar la señal al mundo de que estamos enfrentando el problema. Sé que estamos muy al principio de la construcción institucional de un sistema anticorrupción, ¿no? Estamos en el primer año de algo que sabemos que va a tomar 10, lo tenemos muy claro. Estamos, digo, no es un asunto trivial, estamos cambiando todos los órganos internos de control del país, ¿no? Todas las entidades de fiscalización superior, estamos dando nuevas atribuciones a la Auditoría Superior para poder hacer auditorías en tiempo real, se recortó el tiempo de la cuenta pública, no les voy a decir los 604 artículos, no se preocupen. Creamos una ley general de responsabilidades administrativas, definimos nuevos tipos penales, modificamos los tipos administrativos, pasamos la sanción, le quitamos la sanción a los órganos internos de control y se le pasó a los tribunales de justicia administrativa. O sea, es un asunto sin precedentes en términos de reforma institucional y caímos 28 lugares. ¿Por qué? Porque no hemos entendido probablemente, y cuando digo no hemos entendido, no es un comentario sutil sobre si han entendido, que no han entendido, los que no han entendido. No hemos entendido como sociedad que esta agenda, como bien lo recordaba el embajador en su introducción, tiene cuando menos 3 patas. Y corren en paralelo, pero no son la misma cosa. La primera pata es la agenda de transparencia y acceso a la información. Esa es una agenda de derechos, ¿no? Es una agenda donde al ciudadano se le reconoce su derecho a acceder a la información pública, pero para decirlo rápido y sencillo, ser transparente no significa ser honesto. Uno puede subir a la página web un contrato y el contrato puede ser un contrato muy desafortunado, por ejemplo, como lo vimos en Veracruz, un contrato con empresas fantasma, ¿no? O como lo vimos en el caso de Quintana Roo, si es un contrato de compraventa, ¿no? $1.50 por 1 hectárea frente al mar en el Caribe. Yo, la verdad es que no me avisaron, pero hubiera comprado, aunque costaran 25 pesos por dólar, me hubiera comprado varias hectáreas, ¿verdad? Si me hubieran dicho que eso costaban, no sabía que, la verdad que estaba tan barato Playa del Carmen, ¿no? Es un contrato y es público. Es más, está en el registro público de la propiedad del Estado de Quintana Roo. Transparente es, pero no es íntegro, no es honesto.
va en contra de los intereses del Estado. Primera pata, transparencia. Segunda pata, anticorrupción, ¿no? Una cosa es que todos sepamos que hay pillos en el gobierno o en las empresas, y otra cosa es que alguien actúe en contra de ellos. Solo un ejemplo. En diciembre del año pasado, todos escuchamos que en un acuerdo extrajudicial en los Estados Unidos, Odebrecht, la empresa brasileña que ya ha sido sancionada previamente, su director ha sido sancionado y que estaba involucrado en relaciones políticas y de financiamiento de la política con el Partido del Trabajo en Brasil y que incluía relaciones corruptas, completamente deshonestas para obtener contratos con Dilma Rousseff y con el propio Lula da Silva, y ahora también acusada de negocios con el presidente Temer. Todos escuchamos que en el pliego decía, en el pliego del acuerdo extrajudicial, reconocía haber pagado sobornos a funcionarios públicos mexicanos del gobierno federal por 10.5 millones de dólares. ¿Ustedes han escuchado de alguna investigación al respecto? Oiga, es confeso el crimen, o sea, no, ni siquiera estamos hablando de que hay una declaración en el New York Times o un trascendido en el Reforma, ¿no? La empresa reconoció haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos del gobierno federal y no hay una investigación. Y ya no podemos decir que no hay denuncia porque cambiamos la Constitución en 2015 para que la corrupción se investigue ex oficio. Entonces, voy a cerrar en los cambios constitucionales. No, por favor. Pero ya están los cambios constitucionales en esta materia. Es ex oficio, ya no es por denuncia la investigación en corrupción. Segunda pata, anticorrupción. Entonces, transparencia es una, anticorrupción es otra, y ya también, con pulcritud enorme describía el embajador, la tercera, impunidad. ¿Se parecen? Sí, si lo vemos en términos de lenguaje popular y coloquial, todo se mezcla, ¿no? Entonces, un gobernador dice, no, a mí me da a regional el primer lugar en transparencia, ¿no? Y pone sus espectaculares, y a mí me dice tal institución, no estoy hablando, lo peor es que no es broma, o sea, en Jalisco hay espectaculares en este momento que dicen que son los número 1 en transparencia presupuestaria, ¿no? Pero eso no significa nada en términos de corrupción y mucho menos en términos de impunidad. Es como cuando escuchamos al visitador general de la PGR decir, tengo 660 averiguaciones previas, ¿no? Entonces, wow, ¿no? ¿Cuántas sentencias en firme tiene, señor visitador general? No, ninguna. Pero averiguaciones previas tengo 660. ¡Wow! No estábamos alineando las tres agendas y todos participamos de un ejercicio de simulación pública alrededor de la construcción de sistemas nacionales de integridad pública. Todos. A veces porque no entendíamos la materia, a veces por desinformación, a veces por beneplácito, a veces en connivencia, a veces porque no queríamos meternos en problemas, porque es más fácil decir cosas como esta, el señor es muy opaco, ¿no? ¿Eso quiere decir que es muy corrupto o que es muy impune? No me queda claro, ¿no? Cierro esta parte diciendo, ya entendimos que hay una agenda que se llama la agenda TAI. Tenemos que trabajar simultáneamente en el ejercicio del derecho a la información, en la agenda anticorrupción y en el control de la impunidad en el país. Y eso supone coordinación entre distintas agencias y sectores. Por eso se creó un sistema nacional anticorrupción, no porque el sistema vaya a perseguir a los que corrompen o los que se dejan corromper, sino porque teníamos que articular las tres agendas porque estaban desarticuladas. Había medios de comunicación que le iban a preguntar al IFAI, es una joya, ¿no? Que le preguntaban al IFAI qué pensaba de la corrupción en una entidad o en una dependencia pública, y pues lo único que tenía que responder el INAI era, no tengo facultades y atribuciones para esa materia, ¿no? La mía es un asunto de los derechos fundamentales de las personas, yo no tengo nada que ver con las investigaciones por corrupción. Oiga, pero es que usted es la autoridad de transparencia. Sí, de transparencia, no soy la autoridad anticorrupción. Y la simulación seguía, iban a Barranca del Muerto, se seguían por insurgentes, ¿no? Entonces pasaban del INAI y seguían a Barranca del Muerto e insurgentes, y le preguntaban al secretario de la Función Pública, ¿qué opina usted, secretario, de la corrupción, ¿no? Que tan tremenda que está viviendo el país?
Respuesta del secretario: no tengo facultades y atribuciones. Oiga, yo soy el secretario de la Función Pública, soy solo un órgano interno de control, nada más. De lo único que me encargo, digo, además de hacerle la vida difícil a los servidores públicos, de lo único que me encargo es el control interno de la administración pública. Y a veces, por excepción, en menos del 30% de las ocasiones, dejo los asuntos disciplinarios y entro a la materia administrativa de responsabilidades, pero es el menor de los casos. Y las responsabilidades administrativas, todos sabemos cuál es la sanción más grave, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O yo estoy asumiendo. La inhabilitación. 67% de las sanciones que imponen la Secretaría de la Función Pública son, la verdad es que esta sanción es real, ¿no? Ustedes la deben de conocer, si quien haya sido servidor público la ha recibido muchas veces, es la amonestación verbal privada, ¿no? O sea, te pusieron una regañada, ¿no? Eso sí, con oficio, ¿no? 67% de las sanciones, ¿eh? No, bueno, teníamos un aparato entero para imponer amonestaciones verbales privadas. Yo creo que hay gobernadores que te avientan celulares, ¿no? Que son mucho más rudos que la amonestación verbal privada. Y la inhabilitación es un pedacitito, ¿no?, de las sanciones administrativas. Muy poquitos servidores públicos son inhabilitados. Y bueno, si te llevaste 45,000 millones de pesos, que te inhabiliten 10 años. Hombre, ¿no? Nos vemos en 11 y va a estar esto increíble. Pero fíjense cómo todos volteábamos a ver a la Secretaría de la Función Pública, que no es la encargada de la materia penal. Y nadie se sellaba sobre Insurgentes hasta llegar a Insurgentes y Reforma, dar vuelta a la izquierda y decir: señor procurador, perdón, usted es el eje de la política anticorrupción, ¿no? Si usted no investiga penalmente estos asuntos, nunca van a llegar a la parte penal, ¿verdad? Pero todos nos quedábamos y decíamos: hombre, qué mal secretario de la Función Pública, o qué buen secretario, cada quien sus gustos, ¿no? No tenía facultades y atribuciones en esta materia, ni las tendrá. Es solo un órgano interno de control, nada más. Le tuvimos que dar nuevas facultades en la Constitución para que pudiera conducir investigaciones vinculadas con corrupción. Bueno, y nuestro Código Penal, que hay estupendos abogados, no me voy a arriesgar, yo no lo soy, ya se mencionó. ¿Saben cuántas veces se mencionaba la palabra corrupción en el Código Penal? Todos coincidimos que es un problema grave, ¿no? Yo sé que es un tema de técnica jurídica, pero creo que ilustra muy bien el tema. En la opinión pública estaba mencionado, hasta la reforma constitucional de 2015 y las secundarias, la palabra corrupción aparecía una vez en el Código Penal, en corrupción de menores. Pero en el imaginario social pensábamos que estaba bien regulada, ¿no? Y que usábamos esta frase cliché, ¿no? De: en México tenemos muy buenas reglas, pero no se aplican, ¿no? Claramente no habían leído el Código Penal, ni la Ley de Responsabilidades, ni la Ley de Fiscalización, porque no solamente no se aplicaban, no teníamos buenas reglas. Ejemplos muy sencillos, que yo creo que dotarían de contenido a esa discusión constitucional. En algunas entidades federativas del país, la prescripción del delito vinculado con el tema de corrupción es menor que el número de años que tomaba hacer la cuenta pública. A ver, lo voy a traducir en términos prácticos. Antes de que terminara el proceso de fiscalización, ya había prescrito el delito. Habrán escuchado unas declaraciones recientes, no lo voy a llamar embajador al señor, porque no creo que sea comparable con nuestro embajador presente, de un funcionario designado para Barcelona, que puede regresar con toda tranquilidad, pues él sabe que la prescripción del delito era previa a la cuenta pública del Estado de Veracruz, ¿no? Jamás van a encontrar un ilícito en esos términos, porque así estaba diseñado el sistema. En otras entidades, el auditor superior del Estado podía haber sido antes secretario de Finanzas. ¿Cómo? Yo otra vez puesto en términos muy prácticos, él se auditaba a sí mismo, ¿no? Yo era el secretario de Finanzas, me nombraban auditor superior del Estado, revisaba mi cuenta pública
La expresión conflicto de intereses que tanto nos escandaliza para los temas inmobiliarios, jamás se nos ocurrió para los temas de la puerta revolvente en el caso de que te audites a ti mismo. Eso es conflicto de intereses. Vayan ustedes al Congreso, vean ustedes otro tema en nuestro diseño constitucional y legal. El presidente de una comisión puede ser, de hecho, no puede ser, es el que más conflictos de intereses tiene. Oiga, ¿usted a qué se dedica? Al autotransporte de carga. ¿Y qué comisión preside? La Comisión de Transporte. Oiga, ¿y no siente como raro, no? Que se está regulando a sí mismo. No, todo muy bien. Jamás ha pasado por esta comisión un artículo que afecte mis intereses. Era un queso Gruyère. Estaba lleno de huecos esto. Los contralores internos no podían, por ejemplo, investigar en el mercado de valores. Todavía no pueden. Solo pueden investigar cuentas bancarias. Qué joya, ¿no? Imagínense una persona que participa de un esquema sofisticado de corrupción, ¿no? Que deja dinero en el banco a su nombre. No, ¿verdad? No suena. No podían entrar al mercado de valores. Mándenle ustedes un oficio de la Secretaría de la Función Pública, de una Fiscalía Estatal, a la Unidad de Inteligencia Financiera para que les comparta información sobre un asunto irregular. Los tiempos procesales correrán al mismo ritmo que la prescripción del delito. Teníamos, insisto, un queso Gruyère. Habíamos llenado de parches, no solo la Constitución, digo, eso es bien sabido, muchas leyes, muchos asuntos de parches y vacíos que en conjunto producían lo que producen, impunidad. No es el resultado no esperado del diseño institucional, es el diseño institucional. No es que por falta de voluntad política ocurren las cosas. Por cierto, yo no creo en la voluntad política, ¿no? Eso es como sentarse a esperar a que algo pase porque alguien tiene ganas de que pase. Es una obligación constitucional, ¿no? Un delito es la omisión en ciertos actos de autoridad, ¿no? Entonces, cuando le dice a alguien uno, es que no hay voluntad política, caray, pues ¿en qué marco constitucional vivimos donde el funcionario decide cuándo sí y cuándo no? Entonces quiten todo el capítulo de omisiones, ¿no? Lo que encontramos, y creo que ayuda a esta discusión nacional, es en realidad que había un problema de concepto, no entendíamos la diferencia entre transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas, impunidad, mezclamos todo nos sonaba a binario, bueno, malo, algo ahí en medio, zona gris. Segundo, no teníamos un apropiado diseño de los instrumentos de control y vigilancia del gasto público, del ejercicio de las funciones de gobierno. Tercero, estábamos confundidos, viajábamos a Insurgentes Sur y Barranca del Muerto cuando teníamos que ir a Reforma e Insurgentes, le pedíamos al que no tenía vela en el entierro que actuara, en fin. Y hoy estamos empezando a ordenar la casa, nada más. Por eso empezamos por la Constitución, porque había que empezar a ordenar. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Ahora, coordínese y dé resultados. Último punto sobre rendición de cuentas, que creo que es un tema muy sofisticado, que no le hemos dedicado el tiempo como sociedad al tema. El concepto es muy viejo, tampoco es ninguna novedad. En la China antigua había el mandato Ren, ¿no? el viejo mandato que permitía que si alguien no cumplía con su tarea, pues se le revocara el mandato, ¿no? Muy sencillo, oiga, yo le di una instrucción, usted no la cumplió, revoco su mandato de cumplir con esa instrucción y se lo doy a alguien más. No es un concepto complejo. De hecho, la revocación de mandato es la parte más sencilla, aunque procesalmente es muy complicada, es la parte más sencilla de esta discusión. El verdadero problema es lo que viene antes de la revocación del mandato y el ejercicio sistemático y continuo de la rendición de cuentas. Primero, porque como dice un queridísimo amigo Mauricio Merino, no puede haber rendición de cuentas si no hay cuentas. Y les recuerdo que apenas hace 10 años cambiamos el 43 constitucional para armonizar los sistemas contables en el país. Eso quiere decir que cada quien hacía lo que quería en términos contables en nuestra república. Entonces, hasta hace apenas 10 años dijimos, oigan, ¿no debería haber un solo modelo contable para los gobiernos
municipales, estatales, federales, todos los poderes, para que podamos tener cuentas y por ende rendición de cuentas. Sí, qué buena idea, vamos a cambiarlo. O sea, ya fuimos a cambiar la Constitución, se reforma el 43, le dimos un programático de, no sé, creo que 5 años, ¿no? Creamos hasta una comisión, la Comisión Nacional para la Armonización Contable, que depende de la Secretaría de Hacienda. ¿Y cómo creen que vamos? Viento en popa, ¿no? Como ya lo metimos a la Constitución, todo mundo va, pero a una velocidad armonizando la contabilidad, no hemos acabado, llevamos una década, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber rendición de cuentas si no hay cuentas? Pues es un tanto difícil. Vamos a poner los filosóficos. ¿Cómo puede haber rendición de cuentas sobre las decisiones públicas, ya no solo sobre el ejercicio de los recursos? En los últimos 10 años, incluso modificamos el informe de gobierno. El único acto, yo sé que era cansado, aburrido, ceremonial, pero el único acto en el que el titular del Ejecutivo le rendía cuentas a la soberanía, no al Congreso, a la soberanía, era el informe de gobierno. Y ahora manda un tuit, ¿no? Y anexa un documento de 4,000 páginas, ¿no? Que por supuesto todos leemos, ¿no? Porque la verdad es que estamos fascinados por que nos rindan cuentas, ¿no? Entonces, incluso los pocos ritos, no estoy hablando de procedimientos, los ritos que teníamos de la rendición, los hemos ido desapareciendo. Y con un sentido del humor verdaderamente escalofriante. Los diputados dicen que nos rinden cuentas y ponen un espectacular y hacen una fiesta, ¿no? E invitan a sus amigos, todos le decimos al legislador en turno que es maravilloso, ¿no? Que nadie como él, son 500 fiestas, 128 en el Senado, y nadie rinde cuentas. De las filosóficas, ya quítense de las monetarias. Decir, oiga, ¿en qué consistió su gestión? En los muy poquitos casos en los que algún legislador rinde cuentas más o menos en serio, esta es una joya para quienes sean buenos abogados, diviértanse, es de verdad divertidísimo. Revisar los informes, pues sé que suena aburrido, pero es divertido. Revisar los informes y descubrir que reportan actividades que son inconstitucionales y que son contrarias a sus facultades y atribuciones. Si ustedes revisan los informes de nuestros legisladores, hacen carreteras y la división de poderes asignan, esto no es una broma, me encantaría decirles que es broma, pero asignan presupuesto etiquetado a ciertos proyectos. Es inconstitucional, ¿no? Ellos dicen, no, yo le bajé unos recursos a fulano y lo reportan, ¿no? Es una joya en términos de Estado de Derecho. O sea, cuando llegan a rendir cuentas, lo que informan es contrario a lo que marca la Constitución. Y está más allá de sus facultades y atribuciones. Si hubiera un órgano interno de control decente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, viviría sancionando legisladores, ¿no? Por sus informes de actividades. Es más, las comparecencias. Ustedes habrán visto que en una comparecencia un diputado instruye, división de poder, olvídense si hay esas cosas aburridas, instruye a un secretario a construir una carretera que pase por el lugar del cual él procede. Entonces le instruye que cambie el trazo de la carretera para que pase por su pueblo. Y le aplaudimos todos porque es un momento súper emotivo, ¿no? De, wow, qué valiente. En lugar que sea una línea recta, le hicieron una vuelta para que pase por el poblado del legislador. Ese es un diputado que nos representa bien. Es inconstitucional. Entonces, claramente, además de la discusión de nuestro marco legal e institucional, pues vamos a tener que empezar a entender las funciones que desempeñan estos órganos y qué le pedimos a cada uno de ellos. Al Congreso, no solo que legisle, digo, además no hay que cambiar la Constitución para eso. Su función es ser un contrapeso y un vigilante del ejercicio del Ejecutivo. Esa es su tarea. Por eso aprueba el presupuesto y por eso revisa la cuenta pública, porque está vigilando al Ejecutivo, no solo legislando. No, su función no es solo legislativa, es un contrapeso. Y vamos a tener que recordar que en esta agenda, la rendición de cuentas, por lo que debería de empezar,
es por la justificación plena de las decisiones públicas tomadas. Eso es rendir cuentas. Y después ver si casa con los recursos invertidos, ¿no? Nada más. Entonces, aunque nos resulte penoso y aburrido, y para aquellos que tenemos que ir al canal del Congreso, hemos sido invitados y sabemos que ayudamos a corregir el insomnio en el territorio nacional, vamos a tener que hablar de estos temas. Sí tenemos que hablar en el marco de los 100 años de la Constitución, en el marco de la discusión de la Constitución de la Ciudad de México, en el marco de un eventual nuevo pacto social, vamos a tener que hablar de las cosas que estamos planteando. Muchas de ellas ya están descritas y vamos a tener que mantenerlas, ¿no? Para que haya efectivos sistemas de control y fiscalización del gasto. Otras van a ser recordarnos la teoría básica del Estado, ¿no? Y las funciones que desempeña cada uno de nuestros órganos. Y seguramente también muchas van a pasar por algo que lamentablemente no consiguió la discusión sobre la Constitución de la Ciudad de México, que es involucrar a la comunidad en el proceso de entender por qué estamos discutiendo estos temas. Porque no es un capricho intelectual, porque no es un asunto académico, ¿no? Exclusivamente, puramente académico, porque tiene que ver con un pacto social roto. Estamos discutiendo esto porque 70% de los electores que votaron en la elección pasada no se siente representado por sus legisladores, no se siente representado por su gobierno, no se siente atendido en sus demandas por su gobierno. Olvídense si conoce el nombre o no, esa es una sofisticación. No siente que sea su gobierno y por eso decimos con tanta libertad el gobierno en tercera persona y no nuestro gobierno, porque no es nuestro, lo sentimos ajeno, distante, desconectado, incapaz de registrar una relación funcional con la sociedad. Por eso estamos discutiendo esto, porque claramente nuestro pacto social no se agotó en lo formal, se agotó en lo político, se agotó en la relación funcional entre quienes dan gobierno, son ciudadanos y dan gobierno, y quienes son representados o forman el gobierno en alguno de nuestros preceptos constitucionales. Así que estamos en un momento privilegiado, en el buen sentido, no en el sentido de ajeno a la ley o aplicando la ley de uno, en un momento extraordinario, y seremos, no tengan la menor duda, la generación de mexicanas y mexicanos, contemporáneos y no coetáneos. No tenemos que excluirnos a nadie, ni a los jóvenes, esto no es de edades constitucionales, seremos la generación que le vamos a dar la vuelta a este tema. Ojalá que así sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Bojórquez. Enseguida yo quisiera darle la palabra al doctor Roberto Miembro. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, maestro en Teoría del Derecho por la Universidad de Nueva York y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid nuevamente. Hasta los 15 años. Ha sido el coordinador del libro Constitucionalismo Popular en Latinoamérica con Micaela Alterio y Constitucionalismo Progresista, Retos y Perspectivas. Actualmente es secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia. Maestro, doctor. Muchas gracias por la invitación al embajador. Es para mí un honor compartir esta mesa con Eduardo y además participar en un coloquio con tantas personalidades académicos e intelectuales de la vida pública. Bueno, el tema que nos convoca es una reflexión general en relación con si es necesario o no una nueva constitución en México. Es el tema genérico y el tema de esta mesa es la transparencia y rendición de cuentas.
Desde mi punto de vista, bueno, empiezo por el primer tema. Desde mi punto de vista, a los 100 años, el centenario de la Constitución debe servir como un proceso de reflexión colectiva, un proceso de liberación para entender en qué hemos fallado y hacia dónde queremos ir. Yo no me resisto a utilizar el centenario de la Constitución como un momento para elogiar la Constitución. Desde mi punto de vista, la Constitución ha fallado en los 3 grandes rubros de cualquier Estado constitucional. Ha fallado en cuestiones de Estado de Derecho. Por poner algún ejemplo, tenemos una Constitución que ha sido reformada en los últimos, desde 1982 hasta 2014, cerca de 400 veces. Esto es contrario a un principio elemental del Estado de Derecho, que es que las leyes y la Constitución sean estables, porque es un requisito esencial para que la ciudadanía pueda conocer la Constitución, para que pueda exigir su cumplimiento, para que pueda tener algún tipo de sistematización. El 92% de los mexicanos consideran que no conocen poco o nada la Constitución. Desde un punto de vista democrático también es una Constitución fallida, es una Constitución que no ha incorporado a los ciudadanos, al pueblo en general, a la deliberación democrática. Tal vez por eso se entiende que en la última encuesta, en el informe de 2016 del Latinobarómetro, solo el 48% de los mexicanos apoya la democracia. Y también es una Constitución fallida en el tema de la justicia social. Es común en derecho constitucional comparado que se elogia a la Constitución mexicana porque fue una de las primeras o la primera Constitución en incluir los derechos sociales al texto constitucional. Sin embargo, el día de hoy, la Coneval reporta más del 50% de los mexicanos en estado de pobreza o pobreza extrema. Entonces, yo creo que ante este panorama, pues no me parece que sea correcto, ni me parece que sea fructífero para nuestra vida democrática la celebración de la Constitución. Tenemos ahí, tal vez vistos ya varios de los problemas, pero ¿cuál es la solución? Una de las preguntas es, que nos plantea el coloquio, es si necesitamos una nueva Constitución o no para la solución de este tipo de problemas. Desde mi punto de vista, no es necesaria una nueva Constitución. Creo que si se convocara un constituyente en la situación actual, se repetiría lo mismo de siempre, sería un pacto entre élites políticas con poca participación popular. Si no cambia eso, entonces no es necesaria una nueva Constitución. Podemos seguir con la Constitución que tenemos, hacer reformas puntuales en ciertos mecanismos. Por ejemplo, yo abogaría por una reforma constitucional en materia de mecanismos de participación directa de la ciudadanía. Los mecanismos que ya están implementados en alguna medida están cerrados. Entonces, implementaría ese tipo de reformas, pero no convocaría a un nuevo constituyente. En materia de, que es la materia que nos ocupa, en materia de transparencia, yo considero que tampoco es necesario una reforma constitucional. Creo que además el esfuerzo tremendo que se ha hecho en los últimos años para la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción nos deja una tarea pendiente enorme y ojalá, como dice Eduardo, no sea una simulación y no hayamos creado otra vez muchísimas instituciones para que se repita lo mismo de siempre. La transparencia es, desde dos puntos de vista, un principio democrático, porque permite un mecanismo democrático, porque permite al ciudadano controlar y conocer lo que hace el gobernante. Le da información de lo que está pasando dentro de las esferas del poder. Por otro lado, también es un principio del Estado de Derecho, porque le permite, además de conocer, controlar y que se reduzca la discrecionalidad por parte del que toma las decisiones. Hay mecanismos tan antiguos como la publicación de la ley, que es un mecanismo de transparencia. En nuestro régimen constitucional, la transparencia es un derecho fundamental, como ya decía Eduardo, previsto en el artículo 6º, que es el derecho a la información pública, y además es una obligación por parte de las autoridades. Es una obligación tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Es decir, la transparencia es una obligación para prácticamente todas las autoridades del Estado mexicano. Además, se creó un órgano constitucional autónomo que tiene legitimación para interponer controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia para reclamar la protección de sus esferas competenciales.
Además, es un principio que rige el desempeño de varios órganos del Estado. Así lo establece el artículo 3 en relación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en relación con el órgano garante de acceso a la información, en relación con las empresas productivas del Estado, del Sistema Nacional de Información y Estadística. O sea, es un principio que rige el desempeño de muchos órganos del Estado. Además, es un requisito de experiencia profesional para ser parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y es un requisito para el proceso de designación de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. No solo eso, es un principio además para la administración de los recursos económicos de que disponga la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Incluso en los transitorios de la reforma energética se establece que la transparencia es un principio que deben cumplir los contratos y las asignaciones que el Estado suscriba con empresas productivas del Estado o con particulares para llevar a cabo por cuenta de la nación las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos. O sea, el régimen constitucional de la transparencia es amplísimo, incluso podríamos decir que en muchos casos en los que no está previsto, la transparencia es un requisito constitucional que está implícito en el derecho de acceso a la información pública. Y otra vez nos volvemos al tema, el tema no es una cuestión de reforma constitucional, sino es una cuestión de implementación de la Constitución. O sea, lo que necesitamos es cumplir con nuestra Constitución. Bueno, hasta ahí la transparencia en términos generales, esa es la transparencia en términos generales y el régimen constitucional de la transparencia. Yo me voy a enfocar por mi conocimiento práctico y profesional en la transparencia judicial. La transparencia judicial se refiere a la transparencia que se le exige también al Poder Judicial como parte integrante del Estado en el artículo 6º constitucional. Así como vimos que la transparencia es considerada como un principio de democratización y de control de Estado de Derecho en términos generales, también así es concebida cuando se habla de la transparencia judicial. Se considera que es una herramienta de legitimación democrática porque permite que el ciudadano conozca la actividad de los tribunales, tenga confianza en ellos. Además, es una garantía del Estado de Derecho porque le permite el control y rendición de cuentas de lo que hacen los propios tribunales, tanto como órganos jurisdiccionales como órganos que administran el Poder Judicial. Pero hay dos cosas más que no se suelen pensar en relación con la transparencia judicial y que es lo que me interesa dejarles estas dos ideas en la relación. Desde mi punto de vista, la transparencia judicial puede ser un mecanismo para contrarrestar la opacidad del derecho. La opacidad del derecho significa dos cosas: ignorancia del derecho por parte del ciudadano y no comprensión del derecho. Son dos cosas distintas. La ignorancia del derecho puede ser contrarrestada por la mera publicidad del derecho. Por la mera publicidad de una sentencia nos permite tener conocimiento jurídico. Pero la comprensión del derecho es algo más allá. Y eso no basta, no es suficiente con la transparencia judicial. Como ahora explicaré más adelante, requiere, por un lado, de una forma de redactar sentencias, pero a la vez de una participación activa de miembros de la sociedad civil. Entonces, una cosa es distinguir entre publicidad en materia judicial y el uso de la razón pública en materia judicial. La publicidad se reduce a que las sentencias sean conocidas por el público, que las publiquemos en el periódico oficial, que sean subidas a una página de internet. En cambio, la comprensión de las sentencias y la comprensión del derecho requiere mucho más allá, y eso es el uso de la razón pública. Entonces, como primer reto de la transparencia judicial, más allá de la confianza que puede generar en el ciudadano, más allá del tipo de control que nos puede dar, sería combatir la opacidad del derecho. El segundo reto que creo que tiene la transparencia judicial es mantener y fomentar una cultura de la justificación. La cultura de la justificación se opone a la cultura de la autoridad. Esta idea de la cultura de la justificación fue pensada por académicos de Sudáfrica en el momento de su transición democrática. Como saben, Sudáfrica vivió durante muchos años el régimen de apartheid, en el que los negros prácticamente eran excluidos de cualquier tipo de participación social, pública, privada, etc.
Y ahí lo que se generó fue la distinción entre la cultura de la justificación frente a la cultura de la autoridad. La cultura de la autoridad es que nosotros obedecemos el derecho por quien emite el derecho y por el miedo a la sanción. Es decir, nosotros cumpliríamos con el derecho porque lo dictó la Suprema Corte, porque lo dictó un poder legislativo en particular, y porque si no lo hacemos, nos meten a la cárcel o sale el ejército a las calles. Esa es una cultura de la autoridad. Una cultura de la justificación, que es una cultura de transición hacia la democracia, es una cultura en la que obedecemos el derecho por las razones que sustentan la decisión. No obedecemos el derecho simplemente porque lo dictó una autoridad, sino que lo obedecemos por la calidad de las razones que sustentan la decisión. Y el ciudadano está acostumbrado y la autoridad está obligada a dar ese tipo de razones. Y entonces aquí cambiamos del miedo de la coerción a la persuasión. Entonces yo creo que la transparencia judicial, puede ayudar a fortalecer ese tránsito entre la cultura de la autoridad, que sin duda sigue imperando en México, a la cultura de la justificación. Entonces, por recapitular, la transparencia judicial tendría como fin combatir la opacidad del derecho, entendida como ignorancia y no comprensión del derecho, y segundo, cómo ayudar a transitar de una cultura de la autoridad a una cultura de la justificación. En materia de transparencia judicial hay dos grandes rubros, la transparencia administrativa y la transparencia jurisdiccional. La transparencia administrativa se traduce en cómo se hacen nombramientos, remociones, adscripción de jueces y magistrados, en el ejercicio del presupuesto, que sería la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de ese presupuesto judicial, en las declaraciones patrimoniales de jueces y magistrados y en estadísticas judiciales. En muy grandes rubros, esa sería la transparencia administrativa. Ahí va a entrar en buena medida la Ley General de Responsabilidades. Es decir, la última reforma le pega directamente a la transparencia administrativa. Pero a mí me interesa, en esta ocasión, hablar de la transparencia jurisdiccional, que se refiere a la transparencia de la función jurisdiccional ejercida por jueces, magistrados y ministros de la Corte. Esta transparencia jurisdiccional se puede traducir en distintas etapas de la decisión. Una decisión jurisdiccional no se toma de la noche a la mañana, se toma en distintas etapas. Entonces, si, por poner el ejemplo de la Corte, un asunto llega a la Corte, a Secretaría General, esa Secretaría lo turna a una ponencia para la elaboración del proyecto y se le asigna a un ministro y el ministro le asigna a un secretario de Estudio y Cuenta la elaboración de ese proyecto. Y entonces el secretario de Estudio y Cuenta tiene un tiempo determinado para presentar su proyecto elaborado. Esa es la primera etapa en la que la transparencia judicial empieza a jugar. Aquí hay mecanismos como el acceso al expediente por parte de las partes, las audiencias que pueden tener los litigantes con el secretario de Estudio y Cuenta o con el propio ministro, o en algunos casos, audiencias públicas. En el caso del aborto del Distrito Federal, cuando se resolvió sobre la constitucionalidad del aborto, de la regulación que hizo la Asamblea Legislativa, se hizo una audiencia pública como mecanismo de publicidad y transparencia y además de atraer información de expertos para tomar la decisión. Entonces, esta es la primera etapa en la que la transparencia judicial empieza a jugar. La segunda etapa es el momento de la deliberación de los jueces y la elaboración ya del proyecto, de la sentencia final. El ministro lo que hace es presentar una ponencia y se somete a consideración de sus pares. Y en el caso mexicano hemos apostado por un mecanismo de transparencia inédito en el mundo, como es la televisión de las sesiones de los ministros de la Corte. Salvo en Brasil, no hay otro país en el mundo que se haga esto. Esto ha sido criticado, por ejemplo, por la Academia Brasileña para su realidad política porque consideran que no permite una deliberación libre. Pero claramente en México se ha apostado porque el momento de la deliberación, de las razones para tomar la decisión, sea pública. Tan es así que se estableció el canal judicial no por la Constitución, sino por un acuerdo de la propia Corte de 2006.
se publican las listas con anterioridad a la sesión, es decir, se publica una lista en la que se dice qué asuntos están listados. Tratándose de los juicios de amparo que se resuelven sobre constitucionalidad de leyes e inconvencionalidad de leyes, se publica el proyecto con la lista. Y en algunos casos, tratándose de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, se publica si el ministro ponente considera que es un asunto relevante. Entonces, se llega al momento de la sesión con la lista publicada, muchas veces tratándose de amparo con el proyecto publicado, y se discute en público, ¿no? Después de esa sesión, hay una etapa posterior de la elaboración final de la sentencia, porque finalmente, al ser un órgano colegiado, los resolutivos o las consideraciones de la sentencia pueden cambiar, o incluso el sentido de del proyecto que fue presentado. Entonces, posterior a la sesión, se hace un ejercicio se redacta ya la sentencia final y después se circula entre los demás ponencias para recibir comentarios en relación con el engrose final de la sentencia. Entonces ahí tuvimos la segunda etapa de las resoluciones jurisdiccionales. La primera fue la elaboración del proyecto, la segunda fue el momento de la discusión pública por parte de los ministros, la elaboración de la decisión, y la tercera es la posterior a la sentencia. Una vez que tenemos la sentencia, se puede generar información por la propia Corte o por la sociedad civil. Y aquí es donde empieza a haber una relevancia para combatir la parte de no comprensión del derecho. Es decir, hasta este momento se hace esfuerzos por parte de la propia Corte para combatir la ignorancia del derecho, pero en este momento, posterior a la sentencia, es donde más se empieza a dar los efectos o los mecanismos para combatir la no comprensión del derecho. Aquí se generan resúmenes judiciales, se publica la sentencia en el periódico oficial, se publican las versiones taquigráficas de las sesiones, a veces se publican tesis cuando es un asunto importante, o también se publican los votos disidentes de los ministros o votos concurrentes de los ministros, lo cual también es un mecanismo de transparencia para que la ciudadanía sepa si la sentencia fue unánime, qué votación hubo, etcétera. Un paréntesis, dentro del momento de la elaboración de la sentencia, es muy importante también que la sentencia utilice un lenguaje claro, sencillo, accesible para el ciudadano. Es muy común que las sentencias sean elaboradas de tal forma que estén encriptadas, que nadie las entienda más que los propios juristas. Esto requiere de un esfuerzo por parte del que redacta la sentencia, de hacerlo lo más sencillo y lo más comunicable posible. Porque no basta con que se hagan todos los ejercicios de transparencia, como publicar las listas, publicar los proyectos, si el proyecto es inteligible. Inteligible en el sentido de que no puede ser comprendido por la población en general a la que tiene que ir dirigida. Bueno, entonces, posterior a la sentencia, se dan estos mecanismos por parte de la propia Corte, pero entran también otros actores fundamentales que en México prácticamente no juegan ningún papel porque no existen. Por ejemplo, en Estados Unidos, el periodismo judicial es una práctica muy desarrollada para la comprensión del derecho. El periodista enfocado en sentencias de la Corte Suprema Norteamericana publica comúnmente su opinión en el New York Times y le explica al ciudadano de qué va la sentencia. En México prácticamente no existe el periodismo judicial. Está el canal judicial, que es el de la propia Corte, está la radio de la Corte, que es un esfuerzo novedoso, que también hay cápsulas informativas tratando de explicar las sentencias, pero no hay un periodismo judicial independiente. Hace tiempo había una columna en el Universal que trataba de explicar algo, pero sobre todo se enfocaba en temas de política dentro del Poder Judicial, pero no hay un periodismo que explique las sentencias de la Corte a los ciudadanos. Por otro lado, la academia en México no dialoga mucho con la Corte. No dialoga, o esto ha empezado a cambiar, pero es muy poco los académicos que se dedican a analizar a fondo las sentencias de la Corte, a hacer comentarios jurisprudenciales, y la Corte a la vez no cita a la Academia Nacional. Hace poco me fue a ver un estudiante de doctorado que está analizando las citas que se hace en las sentencias de la Corte, qué doctrina se cita, qué autores se cita, y prácticamente no se citan autores nacionales.
Por un lado, yo creo que tiene mucho que ver por la evolución de nuestra doctrina jurisprudencial. Se quedó tal vez muy retrasada en relación con los problemas que plantea la actualidad, pero también creo que no se ha generado el incentivo que podría generarse citando a la propia jurisprudencia nacional, a la propia doctrina nacional, para que se genere un diálogo entre la Academia Nacional y la propia Corte. Y en tercer lugar, otro mecanismo para ayudar a la comprensión del derecho serían los blogs, como mecanismos de democratización del conocimiento. En México solo existe, bueno, de manera relevante, un blog publicado por la revista Nexos que se encarga de difundir las sentencias de la Corte, pero por la propia comunidad jurídica. No es que el Nexos tenga a alguien ahí con esa chamba, sino es la propia comunidad jurídica la que lo está generando. Entonces, el paso entre la publicidad que hace la Suprema Corte de todas sus sentencias a través de un montón de mecanismos, al ciudadano no hay un intermediario que le permita al ciudadano comprender el derecho derivado de las sentencias de la Corte. Entonces, por más transparencia que hay, no es suficiente para combatir la opacidad del derecho. ¿Se entiende? No hay, el círculo ideal sería transparencia judicial, mecanismos de comprensión tipo periodismo judicial, blogs, academia activa, comentando, etcétera, ciudadanos exigiendo comprender esas sentencias. Y el tema es que no hay esa comprensión, no hay esos mecanismos de comprensión, y entonces la ciudadanía es pasiva y muy pocas veces comenta sobre las decisiones que se están tomando. Decisiones tan relevantes como el tema de la marihuana, el matrimonio igualitario, el caso del aborto. O sea, temas sumamente importantes para la vida pública, pero falta esa conexión entre publicidad y uso de la razón pública, entendido como transferencia de conocimiento que sea entendible por todo el público en general. De esta manera, al no haber comprensión del derecho, tampoco existe una cultura robusta de la justificación. Esa cultura de la que hablábamos, de transitar de la cultura de la autoridad a la cultura de la justificación, tampoco existe. Los ciudadanos son ajenos al derecho que habla a través de las sentencias. Conocemos muchas veces lo que sale en las noticias cuando hace algo de ruido, pero no entendemos qué es lo que se decidió. No sabemos por qué se decidió así. Y finalmente se está decidiendo sobre la Constitución, que es nuestra Constitución. O sea, una Constitución que supuestamente es nuestra. Entonces, el primer lugar para empezar a hablar de democratización del derecho sería la comprensión de las sentencias de la Corte. Y esto, por más esfuerzo que se haga, se necesita ese puente entre ciudadanía y Poder Judicial. Y se requiere además esa ciudadanía activa que esté demandando esta información, que se requiere que exija que haya a quien de esa comprensión, quien nos traduzca todo eso que está en una sentencia. De esta manera tenemos que hay distintos retos para la transparencia judicial, y con esto voy a cerrar. Por un lado están los retos de los propios tribunales, que sería reducir la complejidad de las sentencias, utilizar un lenguaje y un discurso judicial mucho más accesible, mucho más sencillo, en la medida de lo posible, porque claramente el derecho también es un lenguaje técnico, pero también creo que se puede hacer un esfuerzo por reducir la complejidad. Es necesario, en ese ejercicio de transparencia, también se tiene que proteger los datos personales y la vida privada, ¿no? Y se tiene que buscar compatibilizar una deliberación libre con la transparencia judicial. Segundo punto, el periodismo y la academia tiene un reto importante que no está para nada cumplido, que es poner más atención, criticar, fomentar la discusión de las sentencias de la Corte, cumplir con ese papel de intermediarios entre el derecho de las sentencias y la ciudadanía. Y finalmente, las instituciones y la ciudadanía tienen ese reto de exigir de otros actores y también involucrarse activamente en la comprensión de las sentencias. Creo que la transparencia judicial se han dado grandes pasos, creo que es un paso necesario para la democratización del derecho, pero sí, definitivamente creo que la democratización del derecho no se va a dar si tampoco existe una participación por parte de los ciudadanos en la creación del mismo derecho. Es decir, la transparencia es un mecanismo necesario, pero no suficiente. El ciudadano se involucra en lo que está sucediendo en una corte, le pone atención, como sucede en Estados Unidos, la gente está
muy pendiente de lo que hace la Corte. De hecho, un tema de las campañas políticas fue quién iba a nombrar Trump como juez de la Corte Suprema, porque saben que el derecho se configura en una Corte, pero además saben que ese derecho es de ellos. En la medida en que la ciudadanía participe en la elaboración de la legislación y sobre todo de las reformas constitucionales a la cual está totalmente ajena, habrá mayor democratización del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Niembro. No sé si entre ustedes mismos haya el deseo de hacer algún comentario sobre lo que se ha dicho hasta este momento aquí en la mesa. O esperamos algunas preguntas. O ya Sí, procedemos a los que han periodo estado de toda la preguntas y jornada respuestas. deben de… Bueno, miren, pues hay muchas preguntas acá. Vamos a tratar de darle espacio al mayor número de ellas, porque son realmente muchas. Empiezo con Ricardo Garcilaso, que dice: se esperaba que la alternancia, el pluralismo el partidista redujera la corrupción y esta ha aumentado. ¿Qué lo explica? Sí, si quiere, ¿Sí? tomamos varias para… toman varias. Sí, para Bien, y ya hacer ustedes, una muy bien. intervención Muy bien. Luego, y si hay temas concurrentes más o menos. claro, Stephanie Castillo Pérez, de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo podríamos impulsar una reforma que prohíba que el Congreso se apruebe el presupuesto a sí mismo? Ricardo Max Pérez Moreno, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Esta va dirigida… Ricardo Max. Sí. Disculpe. Max Pérez Moreno. Bien. Esta pregunta va dirigida específicamente al doctor Niembro. ¿Cree usted que la reciente publicidad de las audiencias atacan el problema de la transparencia judicial? Supongo que dice aquí, perdón, a veces me cuesta trabajo leer las letras. Bueno, el señor Villalobos Brena, de Acatlán también. ¿Qué ideas se pueden retomar de la ley 3 de 3 de transparencia o anticorrupción dentro de la Constitución? Luego, Luis, ya he visto varias veces este apellido, pero Luis perdón. Fuello, yo ese señor lo conozco. Bueno, Servidor público de primera. esta va dirigida al maestro Bojorquez. Con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, con los llamados a la unidad, no discuto la pertinencia de hacerlo, es decir, llamar a la unidad. No se corre el riesgo de establecer una cortina de humo, que, aquí hay una palabra que no entiendo, y que la lucha anticorrupción y siga alimentando la impunidad. Muy bien. Sí. Bueno, lo de Trump, ¿no? Luego, Pedro Márquez Zelaya, de la Facultad de Derecho. ¿Cuál sería la defensa del ciudadano versus las reformas constitucionales? Pues el amparo, ¿no? Todavía. Otros. Luis Torres Monroy, del Archivo Histórico de la UNAM. Bueno, ante la Constitución. ¿No? Sí. Luis Torres Monroy, del Archivo Histórico de la UNAM. ¿Cómo aspirar a una efectiva rendición de cuentas si paralelamente se ha construido un esquema de clasificación de la información sobre protección de datos personales y además se pretende que la Secretaría de Gobernación encabece el Consejo Nacional de Archivos? Luego, Sergio Tolentino Munguía, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Esta va dirigida otra vez al maestro Bojorquez. Creo que la reforma anticorrupción se le dieron las facultades necesarias al tribunal
no cree que la reforma anticorrupción se le dieron las facultades necesarias al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar y hacer valer sus sentencias. Luego hay una donde no encuentro el nombre de la persona que la formula, pero dice así: hablando de rendición de cuentas y transparencia, ¿cuál es la diferencia entre un presidente hondureño y el mexicano? Que uno se llevó a la revocación de mandato y al otro que puso a su amigo a cuidarle, sigue desmoronando a este país. Pez gordo, libre y cualquier otro funcionario libre. Bien. Luego, Gabriel Eguiarte, de la Facultad de Derecho, dice: ¿cómo mejorar la percepción de México en materia de corrupción a nivel internacional, siendo que en las resoluciones administrativas de responsabilidades se han absuelto a los responsables? Ejemplo, caso de la Casa Blanca, etcétera. Y finalmente, para el doctor Niembro, dice: ¿qué opina de lo que dijo el ciudadano Eduardo Bojorquez? Según sus apuntes y bajo su punto de vista, esta es de Salvador Vargas, estudiante de Ciencias Políticas. Sí. Esas son las preguntas que tenemos. Hay una última, la última de Rubén Centeno, de la Facultad de Ciencias Políticas. Dice: ¿cuáles consideran ustedes que son las razones que han imposibilitado el diálogo entre la academia y los poderes legislativo y judicial? Esas serían las preguntas. Muchas gracias, embajador. No sé en qué orden las quieran ir. Pues seguimos la dinámica de… Bueno, si quieres, y si nos interrumpimos con mucha libertad, dale, también. Bueno, son muchas. La jornada ha sido larga para ustedes, quienes han acompañado el seminario completo, y es inevitable que uno haga apuntes, por no decir tweets, ¿no?, en muchos de los temas. Creo que lo primero que me gustaría, dado que a mí nadie me pidió que le preguntara a Roberto o que opinara su presentación, les quiero decir con toda y absoluta franqueza que la he disfrutado muchísimo. Y le decía hace un momento que tal vez es un género menor, pero ya se ganó un follower en Twitter, porque la verdad que vale la pena, y ojalá nos comparta su ponencia para leerla. Creo que es una distinción muy clara desde el punto de vista de una de las tres columnas, ¿no?, solo el de transparencia, pero todas las implicaciones que esto tiene. Muchas gracias de verdad, Roberto. Ricardo, somos especialistas, ¿no está Ricardo? Somos especialistas en la vida pública en sobrevender los conceptos, ¿no? La vida pública tiene, lamentablemente, ¿no?, tiene una dictadura autoimpuesta, que es la de simplificar, compactar, reducir, poner en 140 caracteres y tratar de hacer que la realidad funcione como un soundbite, ¿no?, como le dicen ahora. La verdad es que sobrevendimos el efecto que puede tener, y lo reconoces con toda claridad, la alternancia y el pluralismo político, que tienen por mérito propio muchas razones para ser defendidas. Pero lo que a veces hacemos es sobrevender las consecuencias que van a tener estas acciones, o incluso, como dicen los economistas y dicen muy bien, ni siquiera revisamos las consecuencias no previstas de estos asuntos. Voy rápidamente a uno de ellos: alternancia. Tuve la fortuna, digamos, el primer jefe de Estado con el que me tocó tratar en esta materia fue el presidente Zedillo, y tuve la fortuna de que, por ejemplo, Arsenio Farel, ¿no?, fuera secretario de la Contraloría de Desarrollo Administrativo cuando yo empezaba mi carrera pública, y él tenía una regla muy vieja, y es que él te marcaba personalmente y te tomaba personalmente el teléfono. O sea, el que tiene hambre le atiza al fogón, y yo no voy a delegar en un funcionario lo que es de la mayor importancia para mí. Y con el licenciado Farel empezaron muchas de estas conversaciones, eran los momentos previos a la alternancia, y estaban preocupados por estos temas en el buen sentido, ¿no?, digamos, más allá del cambio de gobierno y de la alternancia, sobre las implicaciones que estos cambios podrían tener.
Y claramente, para un país que no había tenido alternancias regulares, pues esperaba mucho del efecto que podría tener, pero en las democracias ya más consolidadas, pues todos sabemos que sigue habiendo corrupción independientemente de los cambios de poder. Nadie esperaba que Felipe González, no me refiero al exgobernador de Aguascalientes, sino a Felipe González en España, pues terminara acusado como terminó acusado, ¿no?, de asuntos de corrupción, de la manera más burda, ¿no?, en asuntos de laboratorios de sangre y en asuntos de un género muy menor, ¿no? Nadie hubiera pensado que, por ejemplo, que Alan García, que había abandonado el Perú por asuntos de corrupción, iba a regresar, iba a gobernar a Perú después de haber sido acusado y sentenciado por corrupción, ¿no? Y incluso el expresidente Fujimori intentó hace apenas unos meses ver si le daban las piezas para volver. Yo creo que la alternancia tiene muchos resultados positivos, pero este no es uno. Y no es uno porque parte de una premisa equivocada. Y es que si cambiamos la cabeza, cambiamos el sistema. No, si cambiamos la cabeza, nada más. No hemos cambiado al sistema. La alternancia per se lo que hace es cambiar cabezas y renovar algunos cuadros, ¿no?, y crear algunas reglas nuevas, y hay un espíritu de renovación de la esperanza y la confianza, pero básicamente no cambia sistemas, ¿no? A partir de la alternancia se puede empezar a cambiar el sistema. El presidente Fox, yo me reuní con él como presidente electo, no sabíamos que él iba a ser el presidente electo, le entregamos un paquete de recomendaciones, entre las cuales estaba la ley de transparencia y la reforma al Poder Judicial, una segunda reforma al Poder Judicial, y bueno, de las 10 acciones que le propusimos se quedó con una, ¿no?, y fue la única que defendió, la cajita de cristal, y hasta ahí le entendía al asunto de la transparencia, no mucho más, ¿no? Y entonces hablaba de la cajita de cristal, la cajita de cristal, la cajita de cristal, pero nunca entendió el tema de cambiar sistémicamente al país, ¿no? Por ejemplo, no se atrevió en ningún momento a hablar de una discusión, yo creo que jurídica muy importante, que es la responsabilidad penal de las personas morales. Nuestro país ha sido particularmente omiso en esa discusión, que otros países ven con mucha naturalidad, ¿no?, que las empresas en un acto de corrupción son tan responsables como el servidor público, ¿no? No hay Rodrigo Medina sin Kia, o sea, no existe, ¿no? Rodrigo Medina no se puede corromper a sí mismo, ¿no? Tiene que haber un agente corruptor fuera del Estado, y normalmente es un particular, que también está involucrado. Nunca se tocó el tema de la responsabilidad penal de las empresas. Apenas en la miscelánea penal del año pasado, por primera vez, se empezó a hablar de la responsabilidad penal de las personas morales. Entonces, la alternancia no abre esas discusiones. La alternancia lo que permite es que si hay un liderazgo fuerte, algunos de estos temas vayan cambiando en el sistema. Y el pluralismo, aquí sí hay un tema mucho más sofisticado, y me detengo porque creo que es muy importante cara al 17, al 18, al 19, al 20, al 21 y todos los que vienen. Sí hay un cambio en el tipo de corrupción con el pluralismo político, es indudable, esto está muy estudiado a nivel internacional. Por ejemplo, en Rusia la corrupción es una corrupción ultraconcentrada en la figura del premier, ¿no? O sea, el jefe de Estado concentra toda la corrupción. Ustedes habrán visto que Putin y sus allegados se han encargado de desaparecer gobiernos estatales, Rusia es una federación, gobiernos estatales como si estuviéramos en el sexenio de Salinas, ¿no? Deben de llevar más o menos el mismo número de gobiernos estatales descabezados, y concentran la corrupción en una persona. Entonces, corromper al sistema es muy eficiente, ¿no? Porque vas a ver a Putin, y si Putin dice que sí, todo se ordena. Las sociedades plurales lo que hacen es que descentralizan la corrupción, ¿no? Por algo estamos hablando de cerca de una docena de gobernadores o exgobernadores acusados, investigados, sancionados por corrupción en los años recientes, porque descentralizaste la corrupción, descentralizaste los recursos, descentralizaste la autoridad, descentralizaste algunas decisiones y naturalmente descentralizaste la corrupción. Entonces, claramente la pluralidad y la alternancia en términos de concentración del tipo de corrupción cambia. Eso no significa que ningún sistema per se sea más propenso a la corrupción. Tuvimos la suerte de que Rusia quedara por debajo de nosotros en el G20 en este tema, pues si no, entonces diríamos, no, pues mejor concéntrenla otra vez, ¿no? Porque si la concentramos de nuevo en el presidente, entonces va a ser todo más eficaz y va a resultar mejor. Creo que es mucho más importante entender que el pluralismo sí genera un efecto sobre el tipo y formas de corrupción, y no que per se desaparece o crea corrupción.
Lo que me lleva a un último punto sobre esto, que de veras para el país y para la vida democrática va a ser, yo creo que interesante seguirlo discutiendo y dialogando. Es más importante la diferencia entre régimen centralista y régimen federal para entender los fenómenos de corrupción que entre alternancia y cambio de gobierno. Eso es mucho más interesante. Lo que estamos viendo en Brasil tiene mucho que ver con un tipo de construcción federal al que nosotros no estamos acostumbrados en nuestra federación. Pero, por ejemplo, Colombia le suele ir muy bien en los índices de percepción, pues porque es una república centralista, ¿no? Digamos, básicamente lo que acuerda la presidencia de la república empieza a bajar, a pesar de que ha habido procesos de centralización en los últimos años, de manera mucho más sencilla. Nosotros tenemos, para hacer una reforma constitucional, que hacer quién sabe cuántas marometas, ¿no? y andar cambiando en cada uno de los congresos, y 17, y vamos sacándolas, y si no hay los consensos y los partidos políticos. Entonces, yo creo que un tema adicional a los que planteas, que son yo creo que muy importantes, es también el tema del modelo federal versus el centralista. Estefanía, muy rápidamente, ¿cómo podemos impulsar? No, yo no sé si lees la mente o sabes algo de lo que estamos pensando, pero ¿dónde está Estefanía? Estefanía, pero ojalá nos ayudes a responder a tu pregunta. Lo platico de manera extraoficial. Digo, en estos días, desde diciembre, hay un rito anual, ¿no? Que es decir, que los diputados se dan un bono. Es un rito político, la verdad. A nadie le sorprendió, ¿verdad? O sea, no era nota, ¿no? De pronto dices, ay, qué curioso, otra vez la misma nota del año pasado, ¿no? Entonces, quiten el rito político tantito. Vamos a hablar de conflicto de intereses. Si para nosotros hay una comisión que determina los salarios mínimos, ¿no debería haber una comisión independiente a los 34 órganos legislativos del país que analice y estudie cuáles deberían de ser los salarios de los legisladores? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es sano, ¿no? Ni siquiera porque es políticamente rentable o útil para enfrentar las consecuencias del gasolinazo. No suena bien, ¿no? Que uno determine su propio salario, a menos de que uno sea emprendedor, ¿verdad? Entonces, a lo mejor una de las formas, son muchas, te refieres al presupuesto, no voy a agotar todas las líneas de presupuesto por respeto al tiempo, pero para un tema que es tan sensible para la población, porque a lo mejor no entienden que cada 3 años arreglamos 500 oficinas, reformamos 500 oficinas en la Cámara de Diputados para que los grupos quepan juntos, y entonces uno lo mandan al sótano, y en lugar de decir, oigan, ¿y por qué no tenemos 500 oficinas siempre? Y las ponemos por orden alfabético, ¿no? Que son temas de naturaleza presupuestaria, pero me voy a los salarios, nada más. Yo creo que tendría que ser una comisión independiente quien revisara lo que es un salario digno a nivel nacional, acorde a la responsabilidad que tienen. Yo no estoy hablando de recortes, soy muy ferviente seguidor de Marta Tagle y del senador Búrquez, y me parece muy interesante lo que están proponiendo en términos de autorregulación, pero creo que una discusión seria sobre salarios no debería empezar en los recortes, debería empezar en la desigualdad, y debería empezar en la relación con el salario mínimo, y debería de pasar por otros lados. No es recortar, es entender cuál es un salario digno y abierto y público, ¿no? No que haya complementos, porque de nada nos sirve que nos digan que van a ganar 25,000 pesos y después está el bono y la no sé qué, y que cuando sumas todo resulta que ganan 250. Mejor asumamos como sociedad que ganan 250 y les exigimos por 250. Imerio Villalobos, ya se fue. Perdón, ¿tu nombre es? Imunis, perdón, lo escribí mal por tratar de captarlo. Primero, un asunto que yo sé que nos informamos a través de los medios, pero voy a ir a la parte de la transparencia legislativa ahora, ¿no? Se aprobó la ley 3 de 3 y se aprobó la obligación de presentar 3 declaraciones y de publicar 3 declaraciones. Lo que no logramos alcanzar en consenso en el Senado de la República y después en la Cámara de Diputados fue el formato y el alcance de la declaración. Hago este paréntesis porque muchos creen que no se aprobó la ley 3 de 3. No, esta es la primera iniciativa ciudadana en la historia del país que fue todo, porque hay una anterior, la de Internet Necesario, esta ocurrió todo, ¿no?
Es la primera vez en la historia que es iniciativa ciudadana que se presenta ante el Senado en esos términos, que se dictamina, se aprueba en los términos en los que lo presentó la iniciativa, en todos sus artículos, y que además, digamos, se combina con otras 6 leyes que también se discutieron simultáneamente. Nos dieron un bono de 6 leyes adicionales, nosotros llevábamos una y discutimos 6, que son las que componen el sistema, la primera etapa legislativa del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, nada más quiero aclarar eso, porque mucha gente cree que no se aprobó. Por supuesto, no Roberto, que sabe que va a ser una obligación. En cuanto el Comité de Participación Ciudadana defina los formatos y se inicia el procedimiento para la presentación de las declaraciones, tendrán que hacerlo, y esto tampoco se entendió por temas de transparencia legislativa, todos los servidores públicos de los 3 poderes y los 3 órdenes de gobierno. Ni siquiera sabemos, se los digo con sinceridad, cuántas millones de personas estamos hablando, porque como no sabemos cuántos son maestros reales y cuántas son plazas, no tenemos claro todavía el alcance. Va a ser una discusión muy interesante de qué significa que todos los servidores públicos presenten una declaración patrimonial y una de intereses. Y lo que está en duda es, a partir de ese formato, qué campos son públicos. Perdón que me detenga en esto, pero este es un público especializado. En tweets no nos vamos a lograr comunicar, ¿no? Diremos que le faltan dientes y esas cosas, ¿no? Como de mediáticas, ¿no? Que si le sobran dientes, que son de leche, ¿no? Este es lo que aprobó el Congreso y lo que está vigente como ley general. ¿Qué es lo que no vimos además de esto? Bueno, pues sí, vamos a tener que tener una discusión amplísima. Yo creo que esta Casa de Estudios va a ser un muy buen recinto para dar esa discusión entre lo que mencionó Roberto, que es el 6º y el 16 constitucionales. Sí hay que empezar a prepararnos para un test de proporcionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los servidores públicos, aunque la Corte en algunos momentos ha hablado de que tienen una serie de obligaciones adicionales en su carácter de servidores públicos, no pierden sus derechos humanos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que discutir con mucha profundidad el 6º y el 16 para ver qué sí afecta a la intimidad, qué afecta a la privacidad, qué son datos personales y qué debe de aparecer en una versión pública de estas declaraciones. No, la batalla la ganamos, pero no es conclusa. Hay que seguir entendiendo estos temas y entrando a la parte más fina, que por supuesto, lo único que a mí por lo menos me tocó decir en nombre de la coalición más amplia de academia y sociedad civil, lo que me tocó decirles es, hay conflicto de intereses. O sea, los diputados y los senadores no podían estar discutiendo el alcance de los formatos para ver si les convenía o no, ¿no? Entonces, por eso se le encomendó al Comité de Participación Ciudadana, que estos días se está determinando quiénes serán los integrantes, esa responsabilidad, ¿no? A un tercero que no es el regulado en este caso. Sobre la parte de fondo, nada más decirles, échenle un ojo a la Ley General de Responsabilidades, a la aprobada, que es la presentada, porque yo creo que nos concentramos correctamente en el 29, fue la litis política, el artículo 29 de la ley, pero vaya que cambiaron otros preceptos administrativos a partir de eso. Se crea el compliance, es decir, la obligación de las empresas de tener políticas anticorrupción y que es un atenuante en la sanción. En fin, se tocan muchos temas, son 10 tipos de corrupción, ya se llaman así, son tipos administrativos de corrupción. Está la parte procesal, que yo creo que es muy interesante para quienes estén en este asunto, y conecto rápidamente con el tema de los tribunales y sus facultades y atribuciones. Si ustedes lo ven ya como sistema, el fiscal administrativo, ruego una disculpa al auditorio por usar la expresión fiscal administrativo entre talentosos abogados, pero el fiscal, la parte acusadora en materia administrativa, podrá ser, se rompe un monopolio histórico, ya no solo tendrá que ser la Secretaría de la Contraloría o equivalente, sino podrá ser la Secretaría de la Función Pública o el Auditor Superior de la Federación. Ellos cumplirán esta función acusadora para asuntos que se consideren graves en materia de corrupción, no para la parte disciplinaria, que seguirán cumpliendo los órganos internos de control, y presentan ante el tribunal, ¿sí? ¿El tribunal tiene las facultades necesarias? Yo creo que sí, digamos, incluso los propios magistrados del tribunal participaron de la discusión de qué facultades y atribuciones necesitaban, pero lo que creo que importa más es cómo van a funcionar, de nuevo una licencia para los que no somos abogados, orgánicamente estas dos piezas, es decir, el que acusa y el que juzga,
¿no? Que para eso no estábamos acostumbrados a que el órgano interno de control investigaba y sancionaba, no era una especie de fiscal que acusaba en materia administrativa. Entonces va a tener que cambiar mucho la Secretaría de la Función Pública a la par de la sala especializada o las salas que se van a crear para los tribunales. Lo que apunto sobre la pregunta que han hecho, muy importante sobre los tribunales es, oigan, la fácil es el Tribunal de Justicia Administrativa en el ámbito federal. Lo que no quieren ni ver es cómo están los tribunales administrativos en la Ciudad de México. El contencioso del administrativo de la Ciudad de México, hay muchas personas que creen que es parte del problema de la corrupción, no parte de la solución. Cómo están en Puebla, no tienen tribunal, cómo están en Nayarit, que forma parte del Poder Judicial, entonces ahí sí, yo diría, en la construcción de los sistemas locales, nuevamente vamos a encontrarnos con el queso Gruyère y estas deformaciones institucionales. En Jalisco creo que quieren proceder contra el presidente del tribunal, en fin, o sea, si ustedes revisan la República van a descubrir que los tribunales administrativos, independientemente de su materia y función, la verdad es que no estaban bien, ¿no? Y entonces hay que revisarlos. En Hidalgo está en el Poder Judicial, en fin, vamos a tener que entrarle a esa discusión. Entonces, sí en el plano federal, pero también en el plano estatal. Luis, Trump, pues mira, yo creo que tu pregunta, tu comentario ilustra muy bien lo que ha sido la tensión permanente. Esta es historia, esto ya no es ni derecho, ni economía, ni ciencia política, es historia. El trade-off, ¿no? Que siempre hemos planteado es entre unidad política y estabilidad versus enfrentar corrupción e impunidad, ¿no? A nuestro país le encanta esa ecuación, ¿no? El presidente Obregón diciendo, vamos a pacificar el país y vamos haciendo a los generales empresarios, ¿no? O sea, nos encanta esa tensión y yo creo que es bueno que lo traigas a la mesa, es un tema que vamos a tener que discutir en serio, porque no creo que haya trade-off. Si algo prueba Brasil, es que puedes tener a 2 expresidentes bajo proceso judicial, al presidente en funciones acusado de corrupción y pues la fiscalía hace su trabajo, ¿no? Oiga, ¿cómo están los cálculos políticos? Ese es otro asunto. ¿Quién va a ganar la próxima elección? No sé, pero la fiscalía brasileña está haciendo su trabajo. Independientemente de cómo le vaya al PT en la próxima elección, creo que es un tema muy importante. Un solo tuit sobre esto también. Ojalá no encontremos en Trump la explicación a todos nuestros problemas, ¿no? Va a ser bien fácil, ¿no? Oigan, no hicimos bien el trabajo económico, pues fue Trump, man, ¿no? Oigan, se nos corrompió Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León, Sonora, Aguascalientes. No, Trump, ese es el efecto Trump, man, ¿no? La verdad es que Trump no explica la debilidad institucional del Estado mexicano. Sería mucho más cómodo, ¿no? Echarle la culpa a un actor emergente. Muy rápidamente, para no dar un espacio, Honduras, aguas con Honduras y Guatemala, con mucha libertad y ligereza decimos, oigan, ¿y por qué no hacemos una CICIG, ¿no? Como en Guatemala y Honduras. Apelo a la experiencia de política exterior de esta mesa. Yo no sé si queremos justicia por outsourcing, ¿no? La verdad, ¿no? Entonces vamos a crear una comisión que se diseña desde Naciones Unidas, se financia con el Departamento de Estado norteamericano. No dudo de su calidad, o sea, técnicamente es impecable. No sé si es lo que queremos. Yo creo que en esta ocasión lo que queremos no es justicia ad hoc ni justicia por outsourcing, sino cambiar el sistema jurídico. O sea, ya lo que queremos es que cotidiana y sistemáticamente tengamos justicia, ¿no? No que esperemos a que haya una comisión especial para un caso, que es el caso de el expresidente hondureño, o para el expresidente y la vicepresidenta en Guatemala, porque con toda sinceridad, mis amigos hondureños y mis amigos guatemaltecos no les ha cambiado nada la vida en términos reales. El hecho de que hayan detenido es simbólico y es muy importante en términos de derecho penal, ¿no? Demostrar que hay consecuencias y que no hay impunidad, pero no han cambiado los tribunales en Honduras y no han cambiado los tribunales en Guatemala. Creo que hay que hacer las dos cosas, ¿no? Tener ese mecanismo especial de investigación para casos excepcionales, en otros países se llama fiscal especial, y se le dan facultades extraordinarias y temas, pero al mismo tiempo reformar el sistema, porque si no lo que vamos a tener es expresidentes en la cárcel, pero no vamos a haber cambiado la justicia para los ciudadanas y ciudadanos que estamos aquí. Es una muy buena discusión, no creo que se resuelva solo con una CICIG.
Archivos, sin duda, nada más que ya ahorita la senadora Laura Rojas está rindiendo cuentas, ¿no? Ante Salvador Camarena, un ejercicio inédito de rendición de cuentas en una senadora, pero van muy avanzadas la senadora Rojas y el senador Robledo en el tema de archivos. Ya entiendo que en la versión que se está discutiendo ahorita en el dictamen ya no preside el secretario de Gobernación el Sistema Nacional de Archivos, que es una de las preguntas concretas que hay aquí. Pero sí, creo que el tema de archivos, que lo veíamos también, de nuevo, con mucha injusticia, como un género menor, ¿no? El contable en el artículo 43 y el tema de archivos, son los archivos y la contabilidad, ¿no? Comparadas con los grandes temas de la República, no, son las bases de la administración del Estado, como nos ha recordado Roberto para el tema de justicia, también lo son para otras partes de la administración. Y por último, la parte de percepción. Gabriel, ¿por dónde andas? Gabriel. Me preguntaba hace un ratito Ezra Chabot, algo muy parecido, me decía, oye, ¿por qué casos que llegan a la presidencia no generaron una caída en los índices de percepción y ahorita tuvimos una caída en los índices de percepción? Seguramente eso daría para otro coloquio, pero voy al punto de lo que creo que está registrando la opinión pública internacional y sobre todo el público especializado. La frecuencia de los casos y el número. La presidenta Bachelet está acusada ahorita de conflicto de intereses, igual que el presidente Peña. O sea, hay una discusión pública sobre si hubo conflicto de intereses en un tema que tiene que ver con familiares cercanos. Y Chile está a 60 lugares arriba de México, ¿no? Entonces, podríamos tener un caso así de complejo, de delicado, porque toca la cabeza del Estado mexicano, y salir bien en el índice, ¿no? Nuestro problema es otro. Nuestro problema es la frecuencia y el número de casos. Aquí sí ya no es una golondrina que no hizo primavera, es la primavera completa, ¿no? Alcaldes, legisladores, gobernadores, secretarios de Estado, acusaciones sobre conflicto de intereses en la Casa Presidencial, licitaciones, concesiones. Bueno, la de la semana pasada, perdónenme, yo no sé que tiene otro significado lesa humanidad, pues, pero si se comprueba que se entregaron dosis, ¿no?, de quimioterapia falsa a niños, digo, perdónenme, ya olvídense de corrupción, homicidio y otros temas que deberíamos de estar discutiendo. Entonces, ¿ustedes creen que el mundo no lee el New York Times, el The Economist? ¿No? O sea, esto está en todos los medios todo el tiempo. O sea, no es un asunto, ¿no? No es que el país se simbra como Guatemala porque es sistemático y permanente. Y si además se fugan por razones probablemente de debilidad de nuestro marco legal, quedan libres, si la sanción es la amonestación verbal privada, pues el mundo también lo registra, ¿no? Creo que cierro con el primer punto, creo que lo que no hemos entendido es que en la nueva sociedad democrática todo se sabe. Todo se sabe. Si daba vuelta o no la línea 12, ¿no? Sí, todo. Y creo que nuestra clase política no está consciente de ello, ¿no? Los escándalos de corrupción surgen porque se rompió la omertá, el pacto político entre dos personas que estaban, Dilma y Lula, ¿no? Truena el pacto y entonces uno acusa al otro. Todo se va a saber. La diferencia es cuándo. Por derecho, por rendición de cuentas, por transparencia focalizada, proactiva, o porque alguien rompió el pacto y fue a contarle a un periodista, ¿no? Entonces, creo que nuestra clase política se quedó en la película anterior en este tema, ¿no? No ha entendido que, perdónenme, no pretendo hacer escarnio de nadie en particular porque creo que es un problema sistémico, me encantaría decirles que es un problema de colores o de personas, pero yo recuerdo haber escuchado al antiguo presidente de la Cámara de Diputados cuando se ventilaron algunos asuntos sobre registro público de la propiedad en el New York Times para un exgobernador de Oaxaca. Su declaración fue ¿quién filtró?, ¿no? Yo no sé si se acuerdan, pero esa fue su declaración. ¿Cómo que quién filtró? Es el registro público de la propiedad de Nueva York, ¿no? O sea, no,
La reportera no hizo otra cosa que ir al registro público, tomarlo, archivarlo y ponerlo en un artículo en el New York Times, ¿no? Se quedaron en la película anterior, ¿no? Oigan, ¿quién fue aquí el que rajó entre nosotros, ¿no? Creo que tenemos ahí sí un tema mucho más profundo, ¿no? Cómo la clase política se va a hacer dueño del nuevo entramado legal, constitucional. Vamos, no les pidan mucho. Con que revisen el artículo primero constitucional y la reforma en materia de derechos humanos y se den cuenta de las cosas que están diciendo y cómo están generando violaciones continuas y sistemáticas a nuestro marco legal, ya me doy por servido. El resto de los artículos puede ser objeto de otras discusiones. Bueno, trataré de ser breve y abordar lo que no dijo Eduardo. Yo también me ha sido muy grata la plática, muy iluminadora y bueno, seguiré consultando tu trabajo porque las distinciones que has presentado me han servido también a mí. Nada más un dato, hasta ahora a la Corte no le ha llegado, o sea, le han llegado asuntos relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero lo único que se ha dicho es que por los transitorios de la reforma no se podían adelantar los congresos de los estados a reformar, a implementar el sistema antes de que entraran en vigor las leyes generales. Eso es todo lo que ha pasado hasta ahora en sede judicial, pero creo que será muy relevante en tanto vayan llegando asuntos ya en cuanto al fondo, a cómo opera los límites, ¿no? Ya creo que ahí va a ser muy relevante. Esto fue para Veracruz y Quintana Roo, ¿no? Sí, Chihuahua. y también hay para Nuevo León, o sea, hay varios estados que se adelantaron a reformar e implementar su sistema de anticorrupción antes de que entraran en vigor las leyes generales, y los transitorios de la reforma constitucional decían que se tenían que esperar. Entonces, por eso se declaró la inconstitucionalidad de esa reforma, no por una cuestión de fondo, simplemente porque se adelantaron en tiempos, ¿no? Bueno, yo me voy a enfocar más bien en las preguntas que creo que tienen un tinte de carácter democrático. Una de las preguntas fue si las audiencias, no sé si se referían a las audiencias del nuevo sistema de justicia penal, si son un mecanismo de transparencia, yo creo que sí. Es realmente, en los países desarrollados, el sistema de justicia penal abierto, contradictorio, pues tiene muchísimos años, nosotros hemos llegado absolutamente tarde. Y claro que es un mecanismo de transparencia y de control y de reducción de la arbitrariedad, ¿no? Por parte del juez. Hay otro tipo de audiencias a las que yo me referí, como los casos que se dieron en la Corte en el caso del aborto, pero es otro tipo de audiencias que convocan los propios ministros por la relevancia del asunto, en el sentido de que es un asunto de discusión pública, de relevancia pública para la deliberación democrática, y entonces quieren discutirlo en público, allegándose información de la sociedad civil. Es como un mecanismo de participación política dentro del propio tribunal. Pero son audiencias distintas. Alguien preguntó si el ciudadano puede impugnar una reforma constitucional. No, actualmente está prohibido, o sea, hay una causal de improcedencia en la ley de amparo. Antes no estaba la causal, se discutió mucho en la Corte, ahora está clarísimo, no se puede impugnar. La última discusión que se dio fue en vía de acción de inconstitucionalidad, que son las que plantean órganos del Estado contra leyes generales o tratados internacionales en relación con el transitorio de la reforma constitucional de la Ciudad de México, el que establecía la conformación de 60-40, ¿no? 60 votados por los ciudadanos y 40 designados por funcionarios públicos. Eso fue la última discusión que se dio. La mayoría de los ministros dijo que no se puede controlar la reforma constitucional por vía de acción de inconstitucionalidad, salvo 2 ministros. En el caso del ministro Saldívar y el ministro Cosío votaron porque la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, pero bueno, fue minoría. Entonces, ahorita no hay un mecanismo de control de la reforma constitucional en México, no existe. Yo creo que, bueno, alguien sugirió la revocación del mandato, creo que en relación con la reflexión del presidente de Honduras, más allá de la situación de Honduras o no, yo soy partidario de la revocación de mandato, creo que es un mecanismo de participación política y de control ciudadano muy relevante y que parte de una concepción distinta al constitucionalismo, una concepción de darle el poder a la gente y de que la gente tenga esos mecanismos de rendición de cuentas en el sentido de rendición de cuentas política, ¿no? De accountability político, de que le puede exigir al funcionario que si no ha hecho su función puede revocarle el mandato. Y bueno, la otra cuestión que también creo que me atañía a mi presentación es la falta de diálogo entre academia y poder judicial.
Yo creo que esto se da, bueno, por una razón, una de las cuestiones es lo que expliqué, la Corte no suele citar a la Academia Nacional, creo porque una academia constitucionalista, estoy pensando, ¿no? Sobre todo constitucional, de derechos humanos, que se quedó retrasada en una discusión previa a la discusión de derechos humanos que llegó al Poder Judicial hace poco, ¿no? Estamos hablando de que la novena y la 10ª época, o sea, la novena época empieza en el 94 con la reforma de la Corte y el Consejo de la Judicatura, y la 10ª época empieza ahora con las nuevas reformas de materia de amparo y derechos humanos. O sea, estamos hablando de que tenemos poco más de 20 años en que la Corte empieza a conocer de temas de derechos humanos y que es un tema de la agenda, ¿no? Sobre todo porque también hay ministros, en general, bueno, todos los ministros preocupados por este tema, y entonces empieza a ser un tema de la agenda judicial. Entonces, antes pues no había esa discusión, y entonces era otra academia que no se comunicaba con temas de la Corte, y luego está la agenda de derechos humanos, que creo que ya empieza a haber más academia mexicana que discute las sentencias de la Corte directamente, ¿no? Critica, opina en este blog de Nexos, pero también hay comentarios jurisprudenciales mucho más elaborados. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que en esto tiene una increíble participación, los mejores constitucionalistas de Estados Unidos, parte de su trabajo intelectual es comentar las sentencias de la Corte de una manera profunda, detallada, siguen muy a pie, pero bueno, tienen otra cultura y tienen 200 años de cultura constitucional, ¿no? Entonces yo creo, por un lado, nada más para dejarlo muy claro, creo que la Corte no ha hecho en citar, y eso es, bueno, trabajo de los secretarios, en citar la Academia Nacional, y creo que la Academia Nacional, por esa razón, no le ha prestado mucho atención a las sentencias de la Corte. Creo que eso empieza a cambiar y puede darse un círculo virtuoso si es que empiezan a dialogar, ¿no? Y creo que esperemos que eso empiece a cambiar. Bueno, eso es todo, gracias. Pues hemos llegado al final de esta última mesa del día. No me queda sino agradecerles de veras, muy sinceramente, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto al maestro Bojorquez como al doctor Niembro por su participación esta tarde. Y yo los invito a todos a que nos veamos mañana a las 10 de la mañana en la siguiente mesa, que es la número 7, y que tratará la cuestión de la organización del poder, otro tema realmente central cuando estamos discutiendo la conveniencia o no de una nueva constitución. Hasta mañana y muchísimas gracias por su presencia a todos.